Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 280. Déjalo a mí. Un traductor. Nioibo Studio editor. Nioibo Studio. En la tumba de la espada del demonio sellado, la hoja rota le dijo fríamente a Wang Ye. Entonces, ¿quieres llevarme contigo? ¿Has encontrado la ubicación de mi guardia cruzada? Así es. Wang Ye asintió. Si es posible, espero que puedas hacer lo que hiciste la última vez. Ejem. ¿La última vez, quieres abrir mi mente para ti? La hoja rota de repente agitó. No, eso no se sintió muy bien. Wang Ye. ¿Un espíritu espada incluso tenía sentimientos? ¿No fue interesante la simulación? Además, ¿no tienes miedo de que te descubran si me sacas? La hoja rota preguntó. Tu final probablemente no será bueno si te unes a la espada demoníaca. Wang Ye negó con la cabeza y dijo. Mientras estés completo, no importa si me descubren o no. Como no quieres volver a intentarlo, no importa. Solo sal conmigo. Tengo un plan. La hoja rota se agitó en el aire varias veces, probablemente considerando sus opciones. Muy bien. Al ver esto, Wang Ye inmediatamente convocó a la pitón blanca para que se tragara la hoja rota. El mundo exterior no podía sentir la situación en el espacio interno de la pitón blanca, lo que hizo posible sacar la hoja rota de manera segura. Sin embargo, el cuerpo de investigación de Kixing debe ser alertado pronto de la noticia de que él volverá a la tumba de la espada del demonio sellado. De vuelta en el reino misterioso oculto, ya habían sospechado de él. Esto se había confirmado como un hecho cuando simuló con Xiao Tao en la tumba de la espada del demonio sellado la última vez. Wang Ye vino y se fue apresuradamente. No se demoró más y se dirigió directamente al lugar donde se simulaba que la reliquia de la espada antigua estaba escondida. Anuncios de Put Future. Después de que Wang Ye dejó la tumba de la espada del demonio sellado, el suelo exterior parpadeó levemente y aparecieron dos figuras oscuras. Comandante, como esperaba, Wang Ye volvió a la tumba de la espada del demonio sellado. Es solo que vino después de bastante tiempo. Parece que piensa que ha pasado un tiempo desde la evaluación en el reino misterioso oculto, por lo que solo vino ahora. La parte de la espada demoníaca que desapareció del reino misterioso oculto debería estar sobre él. ¿Deberíamos capturarlo ahora? Entiendo. Cresta del anochecer. Se decía que aquí, uno podía ver claramente el sol desapareciendo del horizonte todos los días. Por eso se llamaba Dus Ridge. Era un área silvestre relativamente remota sin reliquias cercanas. También fue enorme. Wang Ye se paró sobre el cuerpo de Xiao Jiu y trajo la pitón blanca para buscar la reliquia durante un poco menos de 2 horas antes de sentir un aura espacial única. Luego, tráganos en tu estómago y usa Spatial Flash para entrar. Todo salió bien por el momento. Uji. La pitón blanca parpadeó y se elevó. Luego, abrió la boca y se tragó a Wang Ye y Xiao Jiu. Entonces, todo su cuerpo comenzó a temblar como si estuviera distorsionado. Desde la superficie hasta cada parte de su cuerpo, Spatial Flash en el reino de dominio máximo hizo que la energía espacial circundante vibrara en los alrededores. En el momento siguiente, el espacio se derrumbó y la pitón blanca desapareció de donde estaba. Todo era como una brisa que pasaba, desapareciendo sin dejar rastro. Hasta que, después de mucho tiempo, un enorme dragón de nubes de neón rodeaba Dus Ridge, y una figura humana estaba de pie sobre él. Luego, más de 10 mascotas tipo cielo se alinearon en una formación ordenada mientras volaban hacia este lugar. Anuncios de Put Future. Su aura ha desaparecido. Debería ser una habilidad espacial. Se ha producido una violenta fluctuación en el espacio. ¿Ha detectado el ojo del espacio profundo su ubicación en un radio de 100 millas? No. ¿Podría ser una dimensión alternativa? ¿No hay reinos secretos o reliquias cerca? El dragón de la nube de neón líder dejó escapar un rugido de dragón como si estuviera intimidando a los alrededores. Encima había un hombre con uniforme del cuerpo de investigación. Tenía el pelo largo que volaba con la brisa. El rastrojo en su rostro parecía haberse vuelto extremadamente afilado debido a su duda. Longwu miró a su alrededor con una expresión fría. Acababa de recibir una orden del cuerpo de investigación para investigar a Wang Ye. Había seguido la información de seguimiento proporcionada por los espías del cuerpo de investigación hasta este lugar. Como capitán de la quinta división del cuerpo de investigación de Kixing, que también era uno de los pocos equipos de as en el cuerpo de investigación, los miembros de su equipo eran todos maestros de bestias profesionales de sexto rango. Él mismo era un maestro de bestias de rango maestro.
El dragón de nube de neón que montaba era una auténtica mascota de nivel 7 de Overlord. Como miembro del equipo estrella, llevó a cabo muchas misiones de investigación. No importa si estaba entrando en la niebla oscura y matando a dioses extraños, resolviendo los peligros ocultos de la niebla oscura en la ciudad, o luchando contra una poderosa y antigua bestia feroz, todos los había llevado a cabo antes. Sin embargo, cuando recibió por primera vez esta orden de investigar a un maestro de bestias profesional de primer rango, especialmente uno con el que estaba familiarizado y entendía bastante bien, estaba desconcertado. Entonces, entendió. ¿Por qué Wang Yi está relacionado con la espada demoníaca? Long Wu maldijo por dentro. En la evaluación profesional, había visto con sus propios ojos cuán poderoso y monstruosamente talentoso era este tipo. Su ir contra 6 solo en el duelo de la evaluación profesional fue incluso un hito para la evaluación profesional. Se podría decir que su futuro es ilimitado. ¿Por qué estaba relacionado con la espada demoníaca de Shingai y Sword Calamity? Ya habían pasado 200 años. El ojo del espacio profundo ha proporcionado retroalimentación. No hay señales de él en un radio de cientos de millas, informó un miembro del equipo, a menos que sea una habilidad de teletransportación espacial en el grado de emperador o superior que tenga que estar al menos en el reino de dominio máximo, lanzada por una mascota que tiene que ser al menos nivel 4. Solo entonces uno puede teletransportarse tan lejos de una sola vez. Con su fuerza, es imposible. También es posible que haya una dimensión alternativa cerca, y de repente fue absorbido. Nunca he oído hablar de ninguna dimensión alternativa en Dus Ridge. Las mascotas espaciales tampoco pueden sentir ninguna coordenada. Capítulo 281. Déjalo a mí. 2 Traductor. Nio Ivo Studio Editor. Nio Ivo Studio. ¿Qué dijo el comandante? Long Wu preguntó con el ceño fruncido. Si no puedes encontrarlo, solo espera. Eventualmente saldrá. Eso, o enviar a un maestro de bestias de rango maestro que se especialice en mascotas de tipo espacial y tenga un talento espacial para que venga aquí e investigue en persona. ¿Es tan importante? Long Wu se sorprendió un poco, pero luego pensó en algo. El comandante dijo, el miembro del equipo dudó por un momento, el lugar donde desapareció Wang Yi debería ser donde se selló el último remanente de la espada demoníaca. Long Wu respiró hondo. Como se esperaba. El objetivo de Wang Yi debería ser resucitar la espada demoníaca. Ya hemos confirmado que la hoja rota sellada en la tumba de la espada demoníaca sellada ha desaparecido. También está la empuñadura de espada perdida del reino misterioso oculto. En esa evaluación, solo Wang Yi ingresó a la zona central del reino misterioso oculto. Recuerdo que Jinge proporcionó esta información, ¿verdad? Long Wu entrecerró los ojos. Sí, según su descripción, Wang Yi lo salvó. Wang Yi le dijo que la empuñadura de la espada había desaparecido en el reino misterioso oculto y que no era él. Luego, registramos el lugar minuciosamente pero no encontramos la empuñadura. Entonces, debe habérselo llevado. Si la empuñadura de la espada salió volando por sí sola, debería haberse descubierto en esa evaluación. Interesante, murmuró Long Wu, resucitar la espada demoníaca. Si Wang Yi planeaba hacer eso, ¿por qué salvaría a Jinge? ¿No sería mejor si Jinge muriera para que no se pudieran difundir noticias? Capitán, ¿qué está diciendo? Es solo la verdad, dijo Long Wu a la ligera, dado que quiere hacer algo tan grande como resucitar al demonio, tiene que ser lo suficientemente despiadado. Por supuesto, solo estoy pensando desde el punto de vista de la otra parte. La tercera reliquia, donde está sellado el último remanente de la espada demoníaca, desapareció hace mucho tiempo. Incluso nosotros, los investigadores expertos, no conocemos la ubicación exacta. Pero pensar que un joven maestro de bestias podría encontrarlo tan fácilmente. Qué interesante. Los miembros del equipo se quedaron en silencio. Anuncios de Put Future. Wang Yi, Long Wu entrecerró los ojos. Bien, ¿le dijiste a Lin Rou? Tengo. El comandante Lin Rou estará aquí pronto. Aquellos que podían convertirse en comandantes de un cuerpo de investigación no eran personas comunes. La mayoría de ellos eran viejos conocidos de su juventud que luego fueron separados y enviados a diferentes ciudades. ¿Vendrá el comandante? Long Wu preguntó de repente. Sí, dijo con certeza el miembro del equipo, por el tono del comandante, está seguro de que Wang Yi resucitará la espada demoníaca. Tiene miedo de que ustedes no puedan bloquearlo, así que definitivamente vendrá. Interesante, muy interesante. Long Wu cruzó las manos y miró al cielo donde parecía haber rayos y fuego entretejidos. Han pasado muchos años desde que sucedió algo así en la provincia de Shingai. Por otro lado, esto es imposible.
¿Quién es Wang Ye? ¿Cómo podría tener algo que ver con la espada demoníaca? ¿No debería haber sido destruida esa cosa hace mucho tiempo? Ha estado sellado durante tantos años. En el condado de Amping, Lin Rou golpeó su escritorio y lo hizo pedazos. Pero las noticias del cuerpo de investigación de Kipsing son tales. ¿Hay alguna evidencia? La cabeza de Lin Rou parecía estar ardiendo con las llamas de la ira, solo porque Wang Ye fue a la tumba de la espada del demonio sellado y al reino misterioso oculto. Disparates. Aunque estas dos reliquias rara vez se abren, quién sabe cuántos maestros de bestias han entrado en ellas a lo largo de los años. A pesar de que estaba diciendo esto, Lin Rou sabía muy bien que con el estilo de hacer las cosas del cuerpo de investigación de Kipsing, no harían nada sin pruebas concretas. Además, Wang Ye no era un investigador ordinario. Si hubiera sido un investigador ordinario, habría sido arrestado e investigado hace mucho tiempo, cuando se despertaron las más mínimas sospechas sobre él. Vamos. Me gustaría ver qué pretende hacer el cuerpo de investigación de Kipsing. Lin Rou salió a toda prisa. En un acantilado en la provincia de Xinghai, Chene miró a Dus Ridge desde arriba y dijo: Wang Ye es bastante capaz. Parece que realmente encontró la reliquia donde Yan Uji selló los restos de la espada demoníaca en ese entonces. Wang Ye, ¿crees que este tipo vio la puerta de la conciencia? Lo vio, pero nos dijo que no. Solo tiene un talento de memoria profunda, pero puede criar a estas mascotas. A menos que quitemos las cabezas de todos en el mundo, nadie lo creerá. Los dos vestían túnicas negras y capuchas. El fuerte viento en el acantilado voló sus mangas. Eso no es importante, dijo Wang Ye a la ligera, lo importante es que el tipo que se esconde en la provincia de Xinghai debería ser expuesto pronto. Wang Ye es bastante interesante. Es posible que ya supiera sobre la última reliquia. Sin embargo, deliberadamente se llevó consigo la hoja de la tumba de la espada demoníaca sellada, como si quisiera exponerse deliberadamente. Parece saber algo. Ahora que lo dices, parece ser cierto. Sin embargo, si se encuentran todos los restos, se fusionarán tarde o temprano. Será lo mismo sin importar dónde lo encuentren. Correcto. Dime, si este tipo realmente tiene recuerdos reencarnados, ¿de quién serían los recuerdos? Chene preguntó de repente. Anuncios de Put Future. ¿Incluso crees en esto? Xiao Wanghe reprendió. En términos de crianza de mascotas, los maestros de bestias de hace 100 años son inferiores a los de hoy. No existía tal cosa como una mascota en la antigüedad. Comenzó cuando nació el contrato de mascotas de Dongli. En aquel entonces, no importaba cuán asombrosos y dignos de respeto fueran los adultos mayores, en la era moderna, simplemente acostumbrarse al impulso actual del cultivo de mascotas probablemente les llevaría mucho tiempo. En aquel entonces, no existían cosas como la evolución de nivel 2, las técnicas de combate de tercer rango o las venas de bestia de nivel 4, solo despertó su talento a la edad de 18 años. Incluso si realmente fuera un genio del pasado, es imposible para él criar a esas mascotas. Todavía hay una posibilidad. Chene entrecerró los ojos, esa cosa llamada lámpara de loto de la memoria es un artefacto divino que está especialmente refinado para los maestros de bestias que han despertado su puerta de la conciencia. Sin la puerta de la conciencia, definitivamente tendría problemas después de usarla. Seríamos los primeros en notarlo. Sin embargo, hasta ahora, no le ha pasado nada. O no lo ha usado en absoluto, lo que obviamente es imposible. Si tuviera tal tesoro, lo habría probado sin importar qué. O, él tiene un talento en la secuencia de talento espiritual que puede resistir el poderoso poder espiritual traído por la lámpara de loto de la memoria, y tiene que ser de un reino muy alto, lo que también es obviamente imposible. Sin embargo, no hemos notado nada malo con él hasta ahora. No puedes negar que existe esta posibilidad, ¿verdad? Xiao Wanghe guardó silencio por un momento. Ella no lo negó. La lámpara de loto de la memoria era un tesoro que le habían dado a Wang Ye. De hecho, era un tesoro. Un tesoro muy poderoso que la gente común no podría usar. Además, ¿por qué quiere resucitar la espada demoníaca? Los humanos tienen un motivo y un propósito para todo lo que hacemos, dijo Chene lentamente, no importa lo que sea, resucitar la espada demoníaca que una vez estuvo manchada con innumerables sangre TSK. No creo que una persona que se atreve a tener tales pensamientos no tenga ningún motivo. Además, uno solo necesita mirar en la historia para saber qué tipo de crimen que desafía al cielo es este. ¿Cómo se atreve a hacer esto? Mientras no haya nada malo en su cerebro, ningún maestro de bestias de hoy en día tendría tales pensamientos.
Sin embargo, no solo lo hizo, sino que parece estar a punto de lograr lo que busca. Si no tuviera otros motivos o recuerdos de su vida anterior, no lo creería. Según mi suposición, este tipo podría ser un maestro de bestias de esa época. En este punto, Chene dejó escapar una risa fría. Después de la tumba de la espada del demonio sellado, la gente del culto de la niebla oscura que se escondía en la provincia de Shingai parecía haberlo visto también. Son bastante inteligentes, ¿eh? Pensar que allanarían el camino para él. Incluso lo ayudaron a romper el sello del reino misterioso oculto. Qué pena por Lin Lei. Una pieza de ajedrez también escondida solo para ser descubierta por Wang Yi debido a un momento de descuido. Ahora que Wang Yi ha atraído al cuerpo de investigación de Kixing, si reviviera la espada demoníaca y chocara de frente con el cuerpo de investigación de Kixing, el resultado definitivamente sería impredecible. Según nuestra comprensión del culto de la niebla oscura, para desarrollarse y crecer, esos tipos definitivamente elegirán este momento para echar una mano y comprar el corazón de Wang Yi. ¿Crees que Wang Yi está pensando lo mismo al hacer esto? En la legendaria reliquia de la espada antigua, el lugar que estaba sellando el último remanente. Cuando salió del estómago de la pitón blanca, Wang Yi vio la reliquia. Aunque se llamaba reliquia, en realidad, este lugar era solo una tumba de espada. La diferencia era que actualmente estaba al borde de la tumba de la espada. Una intención de espada extremadamente aterradora formó una formación invisible alrededor del lugar. Cualquier criatura viviente que quisiera entrar sería asesinada. Este lugar, esta intención de espada, la hoja rota salió volando y apuntó a los alrededores. Su voz estaba llena de confusión, así es. De hecho, está el aura de mi guardia cruzada dentro. ¿Oh? ¿El mayor sabe sobre este lugar? Preguntó Wang Yi. Es un poco familiar tal vez, he peleado con el dueño de esta espada antes. Este lugar ya ha formado un mundo de espadas. El interior tiene sus reglas. Me temo que no será fácil entrar, la hoja rota reflexionó por un momento, tendré que gastar algo de fuerza. No hay necesidad de eso. Wang Yi inmediatamente agitó su mano, déjamelo a mí. Capítulo 282. ¿Un dios extraño de nivel soberano? Mátalo en un segundo. Un traductor. Nio Ibo Studio editor. Nio Ibo Studio tú. La hoja rota apuntó a Wang Yi, ¿has estado aquí antes? No, no lo he hecho. Entonces, ¿sabes qué es esto? Esto, no estoy muy seguro. Bueno, ¿cómo llegaste? Si la hoja rota fuera humana, su rostro estaría lleno de signos de interrogación. Lo expresé mal. Mi mascota lo hará, dijo Wang Yi con una cara seria. Mientras decía esto, Wang Yi soltó el conejo espada. Para ser honesto, no sabía mucho sobre la reliquia de la espada antigua. La información simulada solo explicaba el mecanismo y las reglas de la reliquia de la espada antigua. En cuanto a cómo llegó a ser este lugar y quién lo creó, incluso la cruceta en la simulación no parecía estar muy clara. Solo decía que este lugar estaba reprimiendo y sellando a muchos dioses extraños. Espera, tu mascota la hoja rota parecía estar un poco sorprendida como si hubiera sentido algo. El conejo espada actual ya no era el conejo espada de cuando se encontró por primera vez con la espada rota. En ese momento, el conejo espada ni siquiera había alcanzado el nivel 2 todavía. Solo tenía algunas habilidades, y sus únicas características eran Disaster Sword Body y Marea Unted. El conejo espada actual, por otro lado, tenía 5 características naranjas y una característica actualizable roja, y mucho menos sus habilidades. Después de reunirse nuevamente, la hoja rota tuvo que mirar al conejo espada con ojos renovados. Simplemente lo alimenté un poco, dijo Wang Yi. El conejo espada. Anuncios de Put Future. Vamos, inténtalo. Wang Yi señaló la reliquia de la espada antigua que tenían delante, que parecía una prisión. La intención de la espada condensada formó una capa de barrera y vino hacia ellos como si pudiera aplastar todo. La hoja rota no dijo nada y solo miró en silencio. El conejo espada se acercó. Ya conocía la técnica de la espada que mata el mal como la palma de su mano. Esa piedra de prueba de espada era bastante mística. Cada vez que se golpeaba, estallaba con una fuerza maravillosa y apenas perceptible. Si las habilidades de comprensión de uno fueran lo suficientemente buenas, uno sería capaz de comprender algo de esta maravillosa fuerza. Por supuesto, lo más importante seguían siendo las simulaciones. La técnica de espada de grado emperador fue entrenada para el gran éxito en solo unos días. El conejo espada cerró los ojos y no usó el espíritu espada de 7 estrellas. La técnica de la espada que mata el mal era muy singular. Era diferente de otras técnicas de espada. Era una técnica de espada creada para apuntar a dioses extraños.
Era una técnica de espada del corazón que combinaba voluntad y espíritu, y no solo una técnica de espada ordinaria. Tenía que ser realizado con el corazón. Al atravesar las ilusiones en el corazón de uno, todos los demonios, fantasmas y dioses extraños serían destruidos sin ningún ataque. Wang Ye sintió que la técnica de la espada que mata el mal era simplemente mística. No sabía quién creó esta técnica de espada, pero debe ser un verdadero genio sin igual. Definitivamente no era algo con lo que un maestro de bestias a medias como él, que confiaba en las características, pudiera compararse. Comprenderlo aún dependía de la suerte. El aire estaba quieto, pero un viento parecía levantarse del cuerpo del conejo espada. De repente, el conejo espada abrió los ojos. La intención de la espada brotó de su alma, formando dos luces de espada entrelazadas a través de sus ojos. Wang Ye sintió al instante que el cuerpo del conejo espada exudaba un aura extremadamente aterradora. En el momento siguiente, el conejo espada extendió su pata y formó dedos de espada. Al mismo tiempo, las luces de espada en sus ojos parecieron dispararse, formando dos intentos de espada indistintos que rodeaban su palma. Parecía ser invisible, pero también parecía ser tangible. Cortó hacia abajo en un instante. Silencio sin ondas. Solo el espacio tembló ligeramente. Entonces, la barrera de la intención de la espada ante ella repentinamente se congeló y cayó en silencio. Anuncios de Put Future. Después de esto, la creciente intención de la espada se retiró como una marea. Con eso, la espesa niebla que envolvía la reliquia de la espada antigua se dispersó gradualmente, revelando su apariencia original. Estoy un poco familiarizado con esta técnica de espada, la hoja rota estaba asombrada, he peleado con él antes. ¿Podría seguir vivo en este mundo? ¿Familiar? El corazón de Wang Ye dio un vuelco cuando preguntó, ¿puedes decirme quién creó esta técnica de espada? No estoy seguro de quién lo creó. Solo sé que en ese entonces había un maestro de bestias llamado Ian Uji que era muy poderoso. Cuando salí por primera vez, no encontré una gran batalla. Durante esa batalla, recuerdo a algunos humanos peleando con nosotros. Cuando esta persona mató a los dioses extraños, usó esta técnica de espada. Este es un tipo de espada de corazón, que fusiona el poder del alma con la técnica de la espada. Puede convertir cosas sin forma en tangibles y adjuntarse a cualquier técnica de espada. También puede convertir las cosas tangibles en algo sin forma y se puede usar en cualquier momento. Wang Ye estaba sumido en sus pensamientos. No conozco este movimiento. Si tuviera que romper la barrera de la intención de la espada, lo habría hecho con fuerza, dijo la hoja rota. Este mundo de la espada tiene sus reglas. No esperaba que esta técnica de espada fuera la clave para romper este lugar. Parece que has encontrado mucha información. Wang Ye entrecerró los ojos y no respondió. Entremos y echemos un vistazo. Caminó hacia la barrera. Fuera de la barrera de intento de espada en este momento, el lugar parecía una tumba de espada. Después de entrar, solo entonces descubrió que este lugar estaba enterrado con innumerables esqueletos de espada. Era peor que la tumba de la espada del demonio sellado. Además, las espadas en este lugar emitían una fluctuación de energía extremadamente fuerte, así como una vaga intención de espada. Incluso podía ver vagas formas de espada. Siento que la hierba del corazón de la espada aparecería en un lugar así. Wang Ye asintió levemente. Siento mi guardia cruzada, dijo la hoja rota en voz baja, está justo al frente. Conocía mejor su cuerpo. Wang Ye asintió y siguió la hoja rota mientras observaba el lugar. Para encontrar la hierba del corazón de la espada, es hora de enviar a Xiao Qiu. Wang Ye no quería perder el tiempo buscando. El tiempo era esencial, y tampoco quería ejecutar una simulación. Una simulación perdería mucho tiempo. Xiao Qiu, ve. Mira a tu alrededor. Wang Ye palmeó las alas de Xiao Qiu, depende de ti encontrar los tesoros. Chirrido. Xiao Qiu agitó sus alas y salió volando felizmente. Capítulo 283. ¿Un dios extraño de nivel soberano? Mátalo en un segundo. 2 Traductor. Nio Ibo Studio Editor. Nio Ibo Studio volar por diversión era algo que le gustaba. Xiao Qiu se fue. No mucho después, la hoja rota llegó a una montaña y se clavó suavemente en el suelo. El suelo tembló ligeramente e innumerables espadas zumbaron. Sonido metálico. Un sonido nítido de una espada desenvainada de repente sonó en el frente. El suelo se abrió y una antigua funda de espada salió volando. Su espada estaba desenvainada y tenía un par de crucetas que parecían alas. Era muy interesante. ¿Quién es? Una delicada voz salió de la espada. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Wang Ye.
Santo cielo, ¿podría esta cruceta ser otra conciencia? Entonces el mayor Xiao Tao tenía un cuerpo pero 3 almas. Asombroso. Además, esta voz sonaba aún más joven, solo unos 11 o 12 años. HMPH. ¿Quién te crees que soy? La hoja rota resopló con frialdad, date prisa y vuelve. Así que soy yo. La guardia cruzada voló, extraño, recuerdo que los tres estábamos sellados, ¿verdad? ¿Por qué pudiste venir ileso? Toda la historia es demasiado complicada y no estoy seguro de los detalles, dijo la espada rota, no te preocupes por eso, podemos fusionarnos ahora. He esperado demasiado por este momento. La cruceta permaneció en silencio por un momento antes de que saliera volando del estuche de la espada. En el momento en que salió volando, el estuche de la espada se pudrió instantáneamente. La cruceta probablemente se había adherido a la funda de la espada. Me temo que tengo que decir que no. La guardia cruzada resopló delicadamente, ahora estoy sellado aquí. Si lo abrimos a la fuerza, este lugar será un caos. ¿Qué caos? Preguntó la hoja rota. Estás suprimiendo dioses extraños, ¿verdad? Sin esperar la respuesta de la guardia cruzada, Wang Ye se acercó y preguntó. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. La cruceta. ¿Quién es este humano? La guardia cruzada estaba desconcertada. ¿Podría ser que te hayas sometido a otro Beastmaster? Una bestia no pertenece a dos maestros, podría ser que tú. No lo hice. La hoja rota resopló con frialdad. Luego, explicó brevemente la situación. Veo. Entonces este humano es bastante capaz. La guardia cruzada se sorprendió de inmediato. Después de tantos años, desde que me sellaron nuevamente, nunca he visto a un humano venir a este lugar. Sí, pero si nos combinamos de nuevo en uno, podemos resolver el problema. Sin embargo, si enfrentamos el problema justo después de combinarnos, dañará nuestra vitalidad. Si los dioses extraños de este lugar salen, será problemático. En este momento, Wang Ye continuó. Tengo una forma de lidiar con los dioses extraños. Por el momento, es mejor para ti combinar en uno. Tú. La cruceta estaba un poco dudosa, estos son problemáticos. Puede haber cientos de ellos. Además, incluso hay un dios extraño de nivel soberano, el espíritu del lenguaje del juicio. ¿Cómo vas a lidiar con eso? El espíritu del lenguaje del juicio era un tipo único de dios extraño de nivel soberano. Wang Ye pensó para sí mismo. FCK, nunca pensé que habría un dios tan extraño aquí. El espíritu del lenguaje del juicio en sí mismo no tenía un fuerte poder de combate entre los dioses extraños, pero era muy bueno para ayudar a otros dioses extraños. Se dijo que este tipo de dios extraño podría cambiar las reglas del mundo, especialmente la fuerza de muchas mascotas en la niebla oscura. Anuncios de Put Future. No solo eso, sino que también podría cambiar el poder de extrañeza de los otros dioses extraños, haciéndolos difíciles de resolver. No importa, Wang Ye entrecerró los ojos, tengo una manera. Incluso si no puedo lidiar con eso, no es demasiado tarde para que ustedes lo hagan después de fusionarse. La guardia cruzada pensó por un momento, luego voló lentamente hacia el lado de la espada rota, temblando levemente. Bueno, si ese es el caso, entonces el otro yo, comencemos. He estado sellado por tantos años, me está sofocando. Wang Ye. Con eso, la guardia cruzada voló lentamente hacia el cuerpo de la hoja rota y, como el instrumento más sofisticado, se fusionaron lentamente. La luz estalló y las interminables luces de la espada formaron un capullo que envolvió la hoja rota. Al ver esto, Wang Ye dejó escapar un suspiro. Hablando de eso, pensar que he llegado a este punto por el bien de la llama brillante ardiente en ese entonces, ¿no es una pérdida demasiado grande? Wang Ye reflexionó. Sin embargo, si uno fuera calculador acerca de las ganancias y pérdidas, entonces la vida no tendría sentido. Wang Ye esperó en silencio. Para ser honesto, tenía bastante confianza al tratar con los dioses extraños de alto nivel. Ya fuera el Pitón Blanco o Xiao Jiu, ambos eran muy fuertes contra los dioses extraños. Especialmente Xiao Jiu. Era una verdadera arma asesina. Aunque no se atrevió a permitir que usar a Golden Crow Falls West, podría usar World Burning Heavenly Fire. Además, debería ser más que suficiente confiar en el golpe de llama de luz divina. ¿Y qué si había un dios extraño a nivel soberano? Cuando llegó el momento, Xiao Jiu y la Pitón Blanca podían usar su habilidad combinada y matarla instantáneamente con un solo movimiento. Terminarían la batalla lo más rápido posible. No mucho después, Xiao Jiu agitó sus alas y voló. Tenía una hierba de color blanco plateado en forma de espada en la boca. La hierba del corazón de la espada. Chris. Xiao Jiu voló al lado de Wang Ye y escupió algunos tallos de la hierba.
Entonces, apretó sus alas. Debajo de las densas plumas, algunas gemas brillantes cayeron de inmediato. Luego, agitó sus garras y arrojó unos extraños restos de metal. Wang Yi. ¿Encontraste tantas cosas? Preguntó. Xiao Jiu asintió. Wang Yi miró las cosas. La hierba del corazón de la espada había sido encontrada. Como era de esperar, la habilidad de detección de tesoros de Xiao Jiu estaba al máximo. Esas piedras preciosas deberían ser algún tipo de meteorito. Esta parece ser la piedra espiritual de la ilusión. Se dice que es un tipo de piedra que puede cambiar de forma. Puede ayudar a las mascotas de tipo fantasma a aumentar su fuerza. Debería ser un tesoro secreto atribuido, ¿verdad? Wang Yi reflexionó por un momento y los guardó. En cuanto a los restos de metal, parecían los restos de una espada mecánica. Él no esperaba que hubiera tal cosa en este lugar. En realidad hay un número de serie 1632, había algunos caracteres especiales en los restos. Una mirada y era obvio que eran del Imperio Xiongan. Wang Yi guardó todas estas cosas. Muy bien, prepárate. Después de lidiar con estos dioses extraños, todavía tenemos que conseguir el corazón mortal de la espada antigua que se encuentra bajo tierra. Con estos dos materiales, el conejo espada está un paso más cerca de evolucionar. Wang Yi respiró hondo y palmeó la cabeza de Xiao Jiu. Xiao Jiu se quedó al lado de Wang Yi, la pitón blanca al otro lado, formando una postura defensiva. Detrás de ellos, el conejo espada apretó las patas. Ya fuera la pitón blanca o Xiao Jiu, sus espaldas parecían geniales. Quería pararse al frente, pero desafortunadamente, su fuerza no se lo permitió. El tiempo pasó poco a poco, y el capullo de luz detrás de él se estabilizó gradualmente. Wang Yi estimó que tomaría al menos unas horas. Después de todo, el mayor Xiao Tao era una mascota de nivel 8 cuando estaba vivo. Dado que las partes de su cuerpo habían estado selladas durante cientos de años, necesitaba algo de tiempo para fusionarse. Anuncios de Put Future. De repente. Retumbar. El suelo empezó a temblar. Espadas enterradas salieron disparadas como flechas. Grieta. 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 Se rompieron innumerables espadas. En este momento, las antiguas espadas que habían matado a innumerables dioses extraños ya no podían aguantar más. El suelo comenzó a agrietarse centímetro a centímetro. La niebla oscura comenzó a extenderse desde el suelo, acompañada de silbidos bajos. Entonces, uno tras otro, dioses extraños saltaron del suelo. La presión aterradora era como un tsunami. Tantos. Wang Yi se sobresaltó un poco. La niebla oscura estaba llenando la reliquia a una velocidad visible a simple vista. ¿Por qué hay tantos dioses extraños sellados aquí? Wang Yi murmuró. La mayoría de ellos eran dioses extraños de nivel medio y alto. Había más dioses extraños de nivel medio y menos dioses de alto nivel. En este momento, Wang Yi no tuvo tiempo de pensar por qué fueron sellados aquí en lugar de asesinados. Xiao Jiu, prepárate. Chirrido. Un grito de pájaro fuerte y claro, como el despertar de un joven onix, resonó en toda la reliquia. Xiao Jiu se elevó hacia el cielo. Una luz deslumbrante se dispersó en el mundo mortal, y las llamas sagradas ardientes eran como una llama eterna de la antigüedad, furiosa. Bajo la luz incomparable, la niebla oscura que acababa de levantarse en realidad fue suprimida. Los dioses extraños no tendrían miedo. En cambio, fueron atraídos y se abalanzaron hacia Xiao Jiu. Sin embargo, cuando la luz sagrada se elevó como un cometa, con una fuerza aplastante, los dioses extraños fueron como papel arrojado a un horno mientras se derretían en cenizas. En este momento, Xiao Jiu no era tacaño en lo más mínimo. Usó todas sus habilidades de mejora. Activó Shin Upon the World y cargó en la niebla oscura como un lobo en un rebaño de ovejas. Ningún dios extraño fue su rival. En comparación con el condado de Amping, la fuerza del actual Xiao Jiu era Dios sabe cuántas veces más fuerte. Núcleo extraño tras núcleo extraño cayeron del cielo. La pitón blanca apuntó y se los tragó con la boca. Uno mató a los dioses extraños en el cielo como cortar hierba, mientras que el otro recogió el botín de guerra en el suelo como el viento de otoño barriendo las hojas. Solo Wang Yi, que miraba desde atrás, estaba satisfecho. ¿Qué podría ser más agradable que dejar que sus mascotas hagan todo lo posible y sean invencibles? Al mirar esta escena, Wang Yi sintió que todo el arduo trabajo que había realizado durante tantos días valió la pena. El conejo espada de repente apuntó hacia adelante. Wang Yi miró por encima. Era un enorme dios extraño que emitía un aura indescriptible. Uno solo podía ver sus enormes gritos silenciosos como un abismo. El espíritu del lenguaje del juicio. El extraño dios de nivel soberano.
Xiao Jiu, mátalo al instante. Wang Ye lo miró. Xiao Jiu chirrió en voz alta. Todo su cuerpo ardía con llamas furiosas como si hubiera activado su estado de ánimo loco. Luego, se zambulló en la enorme boca, capítulo 284. ¿Por qué estás haciendo esto? Un traductor. Nio Ibo Studio editor. Nio Ibo Studio a nivel de conciencia. ¿Por qué le pediste ayuda a un humano? Sonó una voz encantadora. Era como un sueño, ni real ni falso. En el misterioso espacio de la conciencia, las tres partes rotas de la espada de madera de durazno se fusionaban lentamente. Cuando se fusionaron, las tres conciencias también se fusionarían. La conciencia de la hoja rota permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de decir. Probablemente, al igual que me eligió al azar del melocotonero y me talló en una espada de madera en ese entonces. Lo entiendo. ¿Lo elegiste al azar, eh? No fue exactamente al azar. Nunca pensé que él sería capaz de ayudarme a encontrarlos a ustedes dos. Fue solo que en ese entonces, sentí que no iba a lograrlo. No quedaba mucha esperanza. Una de sus mascotas simplemente necesitaba la llama brillante hirviendo. No importaba si lo perdía, pero esta es la única llama que puede luchar contra los dioses extraños. No puedo dejar que se apague. Después de todo, esto era algo que había encontrado con mucho esfuerzo en ese entonces. Veo. Así que tampoco pensaste que él podría ayudarte a encontrar con éxito las tres partes. Aunque no entiendo, siento que probablemente hay alguien detrás de él que secretamente está impulsando el proceso. La conciencia se fusionó y la conversación continuó como si hablara consigo misma. Anuncios de Put Future. ¿Qué quieres decir? Su diario fue encontrado por los descendientes de la familia Min. Además, el sello del diario ya se ha roto. Los descendientes de la familia Min deben haber leído el diario. Ya que lo han leído, entonces es muy extraño que no les importe lo que sucedió en el pasado o nosotros, las mascotas. Los descendientes de la familia Min. Con lo que sea que hizo, pasando décadas en la niebla oscura, los humanos deberían haberlo olvidado por mucho tiempo, ¿no? No sé nada de eso. En cualquier caso, no estoy muy seguro de su experiencia. Pero para él tener conexiones con los descendientes de la familia Min, según mi intuición, hay algo sospechoso en los descendientes de la familia Min. La conciencia de la hoja rota era un tanto errática, solo con su fuerza, incluso si pudiera encontrar nuestras partes, no sería tan rápido. Solo ha pasado un año. Además, su suerte es extremadamente buena. Incluso encontró a nuestros antiguos compañeros, como Xiao Jin y los demás. Si tuvo suerte, podría haber encontrado uno de nuestros cuerpos. Pero en un año corto, no solo encontró las tres partes, sino que incluso encontró este lugar. Debe haber algo muy malo detrás de él, en efecto. Han pasado tantos años desde que alguien ha venido a este lugar dejado de la mano de Dios. Me da la sensación, que ha estado aquí antes. No me lo creo, dice que nadie le ha dicho nada a nuestras espaldas. Blackie, ¿por qué no dices nada? Oye, eres el único entre los tres que demonizó. ¿Qué debemos hacer después de la fusión? Ayudémoslo a lidiar con los dioses extraños afuera primero. El tipo que te selló es realmente poderoso. Pensar que usaría un método tan siniestro para atraparte aquí. Después. Depende de su plan. Si no me equivoco, debe estar pensando en dejarnos conservar nuestras fuerzas. Después de que salgamos, definitivamente estaremos rodeados de humanos. Con nuestra fuerza, podremos escapar sin problemas. ¿Por qué tenemos que escapar? ¿Por qué no dejamos que Blackie lo intente? Aunque es un poco vicioso. Y que haya ríos de sangre mientras ambos bandos resulten heridos. Para reproducir la tragedia de hace 200 años. Vamos, los humanos ahora son muy poderosos, ¿de acuerdo? La niebla oscura ha existido durante tantos años, pero no se ha extinguido. ¿Crees que los humanos pueden ser débiles? Si tuviéramos que luchar de verdad, no seríamos rivales para ellos en absoluto. A menos que nos convirtamos en un arma afilada en manos de otros y tomemos prestados los poderes de la extrañeza, ¿crees que es factible? Eso es cierto. Además, creo que Wang Ye tiene mucho potencial. Ya no tendremos un maestro de bestias, pero con él, al menos podremos conocer a nuestros antiguos compañeros. Cuando llegue el momento, pensaremos más en el asunto y lo discutiremos más tarde. Anuncios de Put Future. Hermana mayor, hemos estado sellados durante 200 años, e incluso estamos acusados de ser la espada del demonio. ¿No estás enojado? Claro que soy yo. ¿No es así como surgió Blackie? ¿La ira está toda con eso?
En ese entonces, en un ataque de ira, tomó el control de mi cuerpo cuando no estaba prestando atención. Mató a innumerables humanos, haciéndonos verdaderamente culpables del crimen acusado mientras estaba en eso. Más tarde, cuando me vio, incluso discutió conmigo y trató de romper mi corazón de espada. ¿Qué crees que debería hacer? No hablemos más de eso. Wang Ye probablemente no pueda aguantar mucho más, ¿verdad? La luz clara hizo que aparecieran grietas en el capullo de luz. Después de un tiempo desconocido, la luz de la espada se retrajo y el capullo de luz explotó. Un claro zumbido de espada resonó a través de las ruinas. El espacio tembló y decenas de miles de espadas sonaron al unísono. La pura intención de la espada parecía poder lavar todo el mal. Está bien, puedes aguantar aquí. Xiao Tao salió volando del capullo de luz. Había pasado mucho tiempo desde que sintió este tipo de sentimiento. Tenía una maravillosa sensación de renacer. Había estado pensando que después de tanto tiempo, Wang Ye, que estaba afuera, podría no ser capaz de aguantar más. Sin embargo, justo cuando salió volando y estaba a punto de hacer un movimiento para aniquilar a los enemigos, de repente vio que en la distancia, un pájaro gigante cubierto de llamas brillantes estaba pisando un enorme dios extraño de forma extraña, aplastando su cuerpo. El poder de extrañeza que rezumaba de su cuerpo fue reducido a cenizas por las llamas ardientes. Debajo de él, se amontonaron innumerables cuerpos de los dioses extraños. El enorme pájaro agitó sus alas y envolvió las llamas brillantes ardientes alrededor de los extraños núcleos. Como si lo estuviera purificando, purificó los extraños núcleos en hermosos cristales y los arrojó. Por otro lado, había una pitón que también era extremadamente grande. En ese momento, tenía la boca abierta y estaba recibiendo los cristales que le arrojaban. Esta escena era muy similar a la de los jugadores que recogerían el botín después de despejar la mazmorra. Xiao Tao estaba atónito. ¿Qué está pasando? ¿Se acabó? Capítulo 285. ¿Por qué estás haciendo esto? Traductor. Nio Ibo Studio Editor. Nio Ibo Studio. Wang Ye estaba mirando desde un lado. Detrás de él, el conejo espada estaba sudando profusamente y su rostro estaba ligeramente rojo por la emoción. También había hecho un pequeño movimiento en este momento. Aunque parecía un poco impotente en comparación con las dos hermanas mayores, el conejo espada sintió que todavía estaba bien. Oh. Mayor, ¿has terminado? Wang Ye estaba sentado a un lado, revisando el botín de guerra mientras miraba el espectáculo. Luego, vio explotar el capullo de luz, y una espada de madera de color rojo claro que ardía y exudaba un aura clara se desenvainó repentinamente. A diferencia de la hoja rota de antes, la espada de madera ahora podría considerarse completa. Por supuesto, esta no era una espada de madera ordinaria. Ya fuera la empuñadura o la cruceta, estaban claramente esculpidos y formados con extremo rigor. Emitía la sensación de que la espada debería ser así. La espada divina Tao. La espada de madera voló y su voz también cambió ligeramente. Parecía haber fusionado las tres voces diferentes de diferentes edades. Había el encanto delicado de una joven, un tono claro y frío, así como una textura fría. ¿Ya terminaron? Está bien, todavía pasable, suspiró Wang Ye. Todavía era bastante peligroso ya que Xiao Jiu fue comido hace un momento. Si no fuera por su movimiento crucial, es posible que no me veas ahora. Xiao Tao miró a lo lejos, al arrogante pájaro divino. ¿Llamó a esto peligroso? Hablando de eso, si no hubiera visto al gorrión antes, ni siquiera sería capaz de aceptar que un gorrión verde pudiera evolucionar hasta tal punto. Aunque ambos eran pájaros, ¿no fue demasiado exagerada esta evolución entre especies? Nuestro maná casi se ha agotado, es decir, casi nos quedamos sin energía espiritual, explicó Wang Ye. Después de que salgamos, depende de usted, mayor. Debería haber miembros de un cuerpo de investigación rodeándonos ahora mismo. Por supuesto, si estás dispuesto, podemos intentarlo. Ni siquiera lo pienses, Xiao Tao negó con la cabeza. No estaba bien relajar su mente a otro humano. Anuncios de Put Future. Para ser honesto, lo que sucedió la última vez fue porque no creía que solo necesitaba ser tocado para sentir la información sobre él y sobre sí mismo en el futuro. Más tarde, se había visto obligado a creerlo. Ese sentimiento era bastante místico. Se sentía como si se hubiera convertido en su mascota, lo que lo hacía aún más insoportable. Está bien, Wang Ye agitó la mano. Para ser honesto, ejecutar una simulación ahora no tenía mucho sentido. Porque sin importar lo que hiciera, primero tenía que atravesar la encrucijada que tenía delante ahora. Por supuesto, Wang Ye podría elegir esconderse en la reliquia de la espada antigua.
Desafortunadamente, después de que se rompió el sello, el lugar se llenó del poder de la extrañeza y la energía espiritual era escasa, por lo que no era adecuado quedarse por mucho tiempo. Entonces espérame. Todavía necesito encontrar algo. Wang Yi le pidió a Xiao Jiu que volara hacia el núcleo del sello, que era el lugar donde había volado la Guardia Cruzada. Luego, le pidió que se sumergiera y comenzara a buscar, planeando encontrar primero el corazón mortal de la espada antigua. Por cierto, déjame decirte lo que sucederá a continuación. Wang Yi y la espada de madera se enfrentaron. Después de que salgamos, el cuerpo de investigación de Kixing definitivamente nos rodeará afuera, pero no son la clave. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Xiao Tao se quedó en silencio por un momento. Entonces, ¿cuál es la clave? Siento que alguien detrás de mí está controlando todo en secreto, sonrió Wang Yi. Y, más o menos he adivinado quién es. Oh. La voz de Xiao Tao cambió ligeramente. ¿Te has dado cuenta tú mismo? Me di cuenta hace mucho tiempo. Wang Yi se aclaró la garganta. Deberías saber sobre el culto de la niebla oscura, ¿verdad? Xiao Tao se quedó en silencio por un momento antes de decir en voz baja. Naturalmente. La última vez que simuló con Wang Yi, se unió al culto de la niebla oscura junto con Wang Yi, y habían sido espías durante muchos años. Estos tipos deberían estar escondidos en la provincia de Xinghai, dijo Wang Yi, parecen saber de ti y están tratando de hacer todo lo posible para resucitarte para que puedan causar caos en la provincia de Xinghai. Solo entonces tendrán la oportunidad de aprovechar la situación. Comenzando con Lin Lei en la tumba de la espada del demonio sellado al principio, el hombre vestido de negro detrás de él debería ser alguien de esta organización. Don Li no pudo localizarlo. Lo más probable es que se haya escondido demasiado bien. Después, descubrí a Lin Lei y entré en la tumba de la espada del demonio sellado. Posteriormente, Xiao Jiu evolucionó con Scalding Brick Flame. Si estuvieran familiarizados contigo, tendrían alguna comprensión de tu fuerza. De Scalding Brick Flame es tan único, por lo que definitivamente saben que tengo una relación contigo. Por lo tanto, ya sea en el reino misterioso oculto o en la reliquia de la espada antigua aquí, para mí poder hacer todo tan bien, es todo gracias a esos compañeros. Xiao Tao no dijo nada, esperando en silencio la siguiente parte. Este tipo parecía saber bastante. Tal vez, mis acciones actuales fueron dirigidas por ellos en la oscuridad, lo que me llevó a este lugar. Sin embargo, la diferencia es que probablemente no esperarían que corriera el gran riesgo de ir a la tumba de la espada del demonio sellado y traerte directamente aquí a la reliquia de la espada antigua para resucitarte, dijo Wang Yi con calma, porque esto es una forma de enviarme a mi perdición. Después de todo, hubiera sido suficiente si hubiera entrado en la reliquia de la espada antigua en secreto y sacado la guardia cruzada. Además, el cuerpo de investigación de Kixing tampoco conoce esta reliquia de la espada antigua. Sacar la cruceta sola es el mejor método. Tampoco alarmará al cuerpo de investigación de Kixing. De hecho, la voz de Xiao Tao era un poco extraña. Anuncios de Put Future. Si fuera normal, ese sería el método que elegiría. Entonces, después de entrar en la reliquia de la espada antigua, descubriré que la guardia cruzada no se puede quitar. Al final, solo puedo regresar primero. En este momento, se descubrirá la ubicación de la reliquia de la espada antigua. Al mismo tiempo, la barrera de la intención de la espada en el interior también se romperá. Entonces, podrán quitar la cruceta. Después de eso, irán directamente a la tumba de la espada del demonio sellado y te resucitarán. O más bien, te verás obligado a resucitar. En cuanto a mí, mientras tenga potencial, seré aún más útil para ellos. Eso es porque no he sido expuesto, y no tendré nada que ver contigo. Tu resurrección no tiene nada que ver conmigo. Xiao Tao dejó escapar un leve grito, aparentemente habiendo pensado en el aterrador resultado si eso hubiera sucedido. En ese momento, Mayor Xiao Tao, podrías convertirte en una hoja afilada en sus manos. No esperaba que pensaras tanto. Xiao Tao dijo en voz baja, entonces, ¿es por eso que me sacaste de la tumba de la espada del demonio sellado y me resucitaste aquí? No te inmutaste al atraer al cuerpo de investigación de Kixing. Así es. Wang Yi asintió. Mientras te resucite por adelantado y atraiga al cuerpo de investigación de Kixing, será muy difícil que intervenga el culto de la niebla oscura. Sin embargo, estoy seguro de que no se rendirán tan fácilmente. O mejor dicho, no se darán por vencidos contigo. Soy secundario entonces, cuando salgamos más tarde, una vez que comencemos una guerra con el cuerpo de investigación de Kixing, definitivamente aparecerán después de eso. Probablemente aparecerán después de que seas derrotado.
No obtuvo esta información de las simulaciones. ¿Por qué? Fue porque había luchado de frente con la otra parte y, por lo tanto, murió en la simulación. ¿Dijiste que ya sabes más o menos quién es? Preguntó Xiao Tao. Así es, Wang Ye asintió levemente, tengo un 70.180% de confianza, pero no es absoluto. ¿No tienes miedo de morir? Xiao Tao preguntó de repente. Lo que estás haciendo es obviamente la forma más arriesgada de hacerlo. Además, ahora eres muy famoso en la provincia de Xinghai e incluso en Dongli. No hay necesidad de hacer esto. ¿Para qué estás haciendo esto? Si es solo por la llama brillante ardiente, no deberías haber tenido que llegar a tales extremos, ¿verdad? Eso era cierto. Aunque Scalding Brick Flame era extremadamente raro, si realmente no se podía encontrar, Wang Ye podría continuar ayudando a Xiao Jiu a simular otras formas evolutivas. En esta época, aunque las llamas celestiales no eran fáciles de encontrar, todavía se podían encontrar, aunque podría tomar algún tiempo. Sin embargo, si uno hablara sobre su razón para hacer todo esto. Wang Ye se sostuvo la barbilla. Para ser honesto, hablando de esto, la sensación de ser controlado se siente bastante bien. Todo ha sido planeado. Puedo tener lo que quiera. ¿No crees que se siente bien? Si elijo el otro método, de hecho puedo escapar con éxito. Además, siento que este también es el arreglo del culto de la niebla oscura. Quieren usarme, así que no querrán que muera en esta situación que no conocen. Porque mientras no termine en la reliquia de la espada antigua y obtenga la cruceta, entonces definitivamente serán ellos quienes obtendrán la cruceta, permitiéndoles controlar todo. En cuanto a mí, obtuve todo, pero al final, aún podría separarme fácilmente de ti. Xiao Tao. De hecho, fue tal como había dicho Wang Ye. En la primera simulación de la reliquia de la espada antigua, había resultado herido en el Palacio de la Nube. Cuando regresó, el mayor Xiao Tao ya se había convertido en la espada demoníaca. No tenía nada que ver con él. El cuerpo de investigación de Kixin y el culto de la niebla oscura no lo afectaron en absoluto. Solo había muerto más tarde porque no era lo suficientemente fuerte y, por lo tanto, resultó gravemente herido en el Palacio de la Nube, capítulo 286. Solo aquellos que sobreviven pueden burlarse de los demás. Un traductor. Nio Ibo Studio Editor. Nio Ibo Studio en Ridge, el cielo oscuro estaba sombrío y solo quedaba un último rastro de luz del sol poniente. Gradualmente, el sol se hundió en el límite entre el cielo y la tierra. Los ojos de Lomu estaban cerrados, como un anciano que estaba a punto de morir. Era como si ya hubiera perdido el aliento. Por alguna razón, se sentía ansioso esperando así. Como investigador experto, había experimentado innumerables peligros. Pero ahora, sintió que el aire estaba congelado. Era como si el botón de pausa hubiera sido presionado. La sensación de asfixia se apoderó de todas las direcciones después de la puesta del sol. Longwu sabía que este era su talento, percepción mental. No se consideraba un talento destacado entre la secuencia de talentos terrenales. Después de cultivarse a un nivel extremadamente alto, pudo sentir algunas situaciones especiales a través de su poder espiritual. Era similar al último sentido mental de la secuencia del talento espiritual. Sin embargo, la diferencia entre los dos talentos de unas pocas palabras era tan grande como el abismo entre el cielo y la tierra. Si mi talento fuera Ultimate Mental Sense, debería poder saber lo que está a punto de suceder. El dragón de nube de neón sentado a un lado parecía haber experimentado los sentimientos de su maestro de bestias. Agitó sus enormes alas, que eran tan grandes como la vela de un barco, exudando un aura poderosa y espiritual, queriendo animar a su maestro de bestias. ¿Podría ser que este niño realmente pueda resucitar esa espada demoníaca de 200 años? El corazón de Longu de repente comenzó a acelerarse. Capitán, mire. Los miembros del equipo a un lado gritaron. Habiendo estado mucho tiempo en alerta máxima, ya habían tomado sus posiciones. El espacio en este lugar también había sido sellado durante mucho tiempo. Anuncios de Put Future. Aunque todavía podían ver el paisaje exterior, en realidad, incluso los amentos que volaban con el viento no podían salir. El espacio en la distancia se rompió repentinamente y una pitón gigante salió volando desde adentro. Es la mascota de Wang Ye. Los ojos de Lomu se enfocaron. Hizo un gesto con la mano e inmediatamente detuvo a los miembros del equipo que estaban a punto de atacar. La pitón gigante abrió la boca y apareció Wang Ye. La pitón flotaba en el cielo. Las alas plateadas en el costado de su cabeza se agitaron levemente y una fuerte fluctuación espacial se extendió como ondas. Oh, ¿es alguien que conozco? Wang Ye miró a Longu frente a él y se quedó un poco atónito.
Wang Ye tenía una gran impresión del capitán de división del cuerpo de investigación de Kixing, a quien había conocido en la evaluación profesional. Wang Ye. Long Wu gritó de repente, con voz profunda. ¿Qué te pasa, niño? Recibí una orden de arriba, pero ¿cómo te involucraste con la espada demoníaca? Además, ¿dónde descubriste la ubicación de los restos de la espada demoníaca? No creo que tengas autoridad para saber todo esto. ¿Alguien más te lo dijo? Capitán Long, se le ordenó capturarme, ¿verdad? Wang Ye reflexionó por un momento. Incluso si digo que fue otra persona quien me lo dijo, probablemente aún tengas que hacer lo que te ordenaron, ¿verdad? Al escuchar esas palabras, el corazón de Long Wu se hundió. Las palabras de la otra parte significaban que él ya sabía las consecuencias. Para una persona hacer tal cosa aunque ya sabía las consecuencias, significaba que lo había hecho voluntariamente. Entregue la espada demoníaca, dijo Long Wu en voz baja, con su potencial y habilidad, y mucho menos el cuerpo de investigación, incluso nuestros superiores y el país no le harán nada. Solo eres un maestro de bestias que aún no tiene ni 20 años. Tengo amplias razones para creer que solo fuiste hechizado por la espada demoníaca o que otros te usaron. Wang Ye miró a Long Wu. Parecía que las diferentes divisiones del cuerpo de investigación de Kixing creían en diferentes estándares de conducta. Gracias por sus amables intenciones. Desafortunadamente, la espada ya resucitó, dijo Wang Ye con una sonrisa, no tengo derecho a entregarla. Al escuchar eso, las pupilas de Long Wu se contrajeron. Un sentimiento extremadamente peligroso creció desde el fondo de su corazón y luego se extendió por todo su cuerpo en un instante. Al mismo tiempo, el resto de los miembros del equipo miraron a Wang Ye como si estuvieran frente a un gran enemigo. Anuncios de Put Future. En el momento siguiente, una espada de luz se elevó lentamente detrás de Wang Ye. Piérdase. Un grito helado resonó en todo el mundo. Los muchos investigadores abrieron los ojos en estado de shock. Para la gente común o para los otros maestros de bestias, el desastre de la espada Shingai de hace 200 años era solo una parte de la historia del pasado. Solo ocasionalmente hablaban de eso una o dos veces durante sus charlas después de la cena. Era solo un pedazo de memoria escrita que vivía en un libro de texto de historia. Lo más probable es que solo cuando el maestro hablara de eso, la gente revelaría un toque de profunda nostalgia. En cuanto a la situación real, así como la situación en ese entonces, era como un espejismo, ilusorio e irreal. Solo investigadores como ellos sabían un poco de la verdadera crueldad de este período de la historia. Fue un desastre que involucró no solo a la provincia de Shingai, sino también a maestros de bestias extranjeros e innumerables mascotas. También estaba la ciudad solitaria que había desaparecido durante mucho tiempo en la historia de la provincia de Shingai. El único que apenas había sobrevivido a ese desastre fue el maestro de bestias rango leyenda del cuerpo de investigación de Kixing, Hyumin. En cuanto a cómo se veía la espada demoníaca y qué tipo de fuerza aterradora poseía, no lo sabían. En este momento, mirando la luz clara y limpia de la espada que se elevaba detrás de Wang Ye, la majestuosa espada divina estaba emitiendo un resplandor como el sol. El resplandor del sol poniente desapareció, y la luz de la espada que se elevaba parecía haber cambiado el tiempo. ¿Esta es la espada demoníaca? Long Wu se sorprendió un poco. ¿Esta es la maldita espada demoníaca? Su cabeza zumbaba. ¿Qué tipo de espada demoníaca podría exudar un aura tan pura? ¿No era claramente una mascota espíritu espada que exuda el aura pura de la vida? Incluso podría hablar el lenguaje humano. Jefe, ¿aún deberíamos hacer un movimiento? A su lado, un miembro del equipo pelirrojo dijo en voz baja. ¿Por qué siento que algo no está bien? Long Wu guardó silencio durante unos segundos antes de decir en voz baja. Deberíamos centrarnos en las cosas que ha hecho y no en su apariencia. Incluso el diablo puede sonreírte como un ángel cuando camina en el mundo humano. No era como si no nos hubiéramos encontrado con algo así antes. Parece que Wang Ye de hecho ha sido hechizado. Movámonos. Esta espada demoníaca acaba de resucitar, por lo que no debería ser demasiado fuerte. Capítulo 287. Solo aquellos que sobreviven pueden burlarse de los demás. Traductor. Nio Ivo Studio Editor. Nio Ivo Studio tan pronto como terminó de hablar. Auge. La luz de la espada desde lejos cortó abruptamente. Las nubes en el cielo se separaron y las estrellas de arriba brillaron en la vasta tierra, centelleando con el resplandor del universo. El espacio se agrietó. Por un momento, las docenas de miembros del cuerpo de investigación se quedaron boquiabiertos. Los gritos sobresaltados de sus mascotas no tenían fin. Solo el dragón de nube de neón que Long Wu estaba montando logró estabilizarse.
En medio de las ondas de aire creadas por la luz de la espada, se elevó y floreció con una luz similar a una nube. Tan fuerte, Long Wu se sorprendió. FCK, ¿qué tipo de fuerza era esta? Con solo una espada, había roto el sello espacial que les llevó mucho tiempo preparar y envió a sus miembros a un lío. Esa poderosa aura y presión hicieron temblar incluso a las mascotas de clase King. Su dragón de nube de neón de nivel 7 todavía se consideraba lo suficientemente fuerte como para soportar la presión. Entonces esta es la espada demoníaca que mató a innumerables maestros de bestias en el pasado. El corazón de Long Wu tembló. Según la historia que conocían, incluso las deidades murieron en ese desastre. Anuncios de Put Future. Por supuesto, los registros eran ambiguos, por lo que era difícil decir si fue la espada demoníaca la que los mató. Hay algo mal con la fuerza de la espada divina Tao. En la distancia, Chen y Xiao Wanghe se miraron. Aunque la reliquia de la espada antigua ha desaparecido durante unos cientos de años, debería haber muchos dioses extraños sellados allí, específicamente para suprimir el cuerpo remanente de la espada. Acaba de resucitar y el sello de la reliquia de la espada antigua acaba de romperse. Ahora, están fuera, pero esos dioses extraños no, lo que significa que ya se han ocupado de los dioses extraños. La espada acaba de resucitar y ya se ha ocupado de tantos dioses extraños, pero ¿por qué sigue siendo tan poderosa? A juzgar por ese ataque de espada, está al menos en la cima del nivel 7. El ataque de espada de una mascota de clase mito, algo anda mal. Parece que Wang Yi no solo resucitó la espada demoníaca en la reliquia de la espada antigua. Tan jodidamente poderoso, Wang Yi se quedó sin palabras cuando vio esta escena. Espada conejo, ven a ver la espada celestial. El conejo espada. El conejo espada gritó y miró esta escena. Las estrellas brillaban en sus ojos. El espíritu de la espada de 7 estrellas se frotó contra él y tarareó, lo que indica que también podrían hacer esto en el futuro. El nivel del mayor Xiao Tao es demasiado alto. Actualmente debería ser una mascota de clase mito estándar, ¿verdad? Dado que acaba de resucitar, de acuerdo con la rutina habitual, su fuerza no debería estar en su punto máximo. Después de todo, ha estado sellado durante tantos años. Wang Yi miró a su alrededor. No esperaba que la formación del equipo del cuerpo de investigación de Kixing fuera rota por el mayor Xiao Tao con un solo golpe. Si va tan bien, es un poco inesperado. Justo cuando Wang Yi estaba pensando, de repente, el cielo que se desgarró volvió a su estado original como si se hubiera cerrado la cremallera. El aire circundante se congeló de repente. En el cielo distante, una figura humana parecía como si estuviera controlando el cielo. Un cubo misterioso colgaba boca abajo en su palma, emitiendo un aura mística y extraña. Luego, descendió lentamente. Anuncios de Put Future. En el aire, Xiao Tao miró a la persona que se acercó y tarareó. Te ves un poco familiar. Recuerdo tu talento. Es solo un talento sobre partículas espaciales que permite controlar ligeramente el espacio. Ha evolucionado, la voz de la persona era clara y brillante, sonando como un hombre joven. Los ojos de Wang Yi se contrajeron. El experto que tenía una estatua en la oficina de profesiones parecía haber cobrado vida y se acercó. Jiumin. Los pilares de 7 estrellas que se encontraban en la oficina profesional de la provincia de Xinghai representaban a 7 de los maestros de bestias más poderosos en la historia de la provincia de Xinghai. Algunos de ellos ya habían fallecido, mientras que otros aún estaban vivos en el mundo mortal. Él era uno de ellos. Desde el momento en que Wang Yi ingresó a la reliquia infernal, también fue la persona más importante que Wang Yi había encontrado en innumerables simulaciones. Era uno de los expertos que había sellado al mayor Xiao Tao en ese entonces. La estatua viviente parecía anormalmente ordinaria. Aunque su voz era juvenil, su cabello ya era tan blanco como la nieve y su rostro estaba demacrado. Sin embargo, su cuerpo todavía se veía saludable, sin la sensación de que estaba al final de su vida. ¿Evolucionado? Los talentos humanos se pueden cultivar, pero esta es la primera vez que escucho que se pueden desarrollar. Xiao Tao resopló con frialdad, eres bastante viejo, pero aún no estás muerto. Los humanos no vivimos tanto como nosotros. Probablemente gastaste muchos recursos para vivir hasta ahora, ¿eh? Estoy avergonzado, pero no lo hice, dijo el anciano lentamente, cuando nuestros talentos se cultivan a tales niveles, ya podemos aumentar nuestra vida útil de varias maneras. No necesitamos consumir demasiados recursos. Es mejor estar vivo que muerto. Son solo unos pocos días más para resistir la muerte por un tiempo de todos modos. Tú, por otro lado, has cambiado mucho en comparación con cuando estabas furioso con las llamas demoníacas. ¿No son ustedes los que nos obligaron? Xiao Tao se burló.
Ustedes, los humanos, son simplemente egoístas. Luchaste tan ferozmente solo para luchar por ese maldito lugar, pero ¿no fueron las personas comunes y sus mascotas las que estuvieron implicadas? En la guerra por la patria y el territorio, siempre habrá sacrificios. El anciano cerró los ojos como si no quisiera hablar de estas cosas. ¿Entonces? ¿Todavía quieres sellarme ahora? Me temo que no tienes la fuerza para hacerlo por ti mismo. Tampoco eras tan bueno en ese entonces. Aunque tu talento ha evolucionado, después de 200 años, debes haber resultado gravemente herido, ¿verdad? Xiao Tao preguntó a la ligera. Para ser honesto, mis heridas ya se han curado, suspiró el anciano. En cuanto a sellarte, esto no es del todo cierto. La historia ya no se puede cambiar. A decir verdad, después de que Ian Uji se llevó tus restos, hemos estado buscando el paradero de tu tercer remanente. Sellarte era el último recurso en ese entonces. Después de todo, entonces enfureciste con monstruosas llamas demoníacas. Siempre hemos querido buscar tu tercer remanente. No queríamos que cayeras en manos de otros para evitar que te usaran. En este punto, el anciano miró a Wang Ye. Le he estado prestando atención desde hace mucho tiempo. A través de algunas pistas, supe que este joven camarada había estado buscando en secreto tus restos. Originalmente, cualquier investigador que hiciera tal cosa no se quedaría solo. Capítulo 288. Solo aquellos que sobreviven pueden burlarse de los demás. 3 Traductor. Nio Ivo Studio Editor. Nio Ivo Studio. Pero más tarde, descubrí que había alguien detrás de él que lo empujaba en secreto. Parecían estar buscando también tus partes remanentes. Entonces, le seguimos el juego y le permitimos buscar, para ver si podía encontrarlo o no. El anciano miró al cielo. Este mundo no es seguro, especialmente en Dongli. Tú también sabes esto. Seguramente habrá algunos que conozcan tus asuntos y la historia de esos años, y quieran aprovechar la oportunidad para hacer que sucedan algunas cosas. Quieren encontrarte, controlarte y cambiarte. En ese momento, habrá otro desastre de la espada Shingai. No podemos simplemente ver que tal cosa suceda. Al principio, pensamos que este joven camarada debería ser una pieza de ajedrez para esos muchachos. Más tarde, descubrimos que no deberían ser tan estúpidos para usar un genio como una pieza de ajedrez. Sin embargo, ¿quién puede saber lo que esos locos están pensando? Entonces el anciano miró la espada divina de Tao y Wang Ye. No puedes irte. Como mínimo, debes volver conmigo para someterte a una investigación. Después de escuchar esto, Wang Ye entrecerró los ojos. La gente de la que hablaba Jiu Ming debería ser el culto de la niebla oscura. En cuanto a tu identidad como espada demoníaca, dijo lentamente Jiu Ming, la historia no se puede cambiar. Nos ayudaste en ese entonces, pero también mataste a muchos maestros de bestias. ¿No fue eso porque ustedes, los humanos, no podían soportar la responsabilidad en ese entonces? Xiao Tao dijo sarcásticamente. ¿Quieres culparnos de estos crímenes en el pasado? Jiu Ming se quedó en silencio por un momento antes de decir. Aún así, ¿no mataste también a esas personas en ese entonces? Y en realidad olvídalo. No tiene sentido decir todo esto ahora. Todo está en el pasado. Wang Ye pensó para sí mismo. Así que ahí es cuando debería haber nacido el demonizado Xiao Tao. Anuncios de Put Future. El mayor Xiao Tao había dado a luz a otra personalidad, ¿no? ¿Un personaje de espada? Bueno, se debió principalmente a la situación en la que sus compañeros habían sido asesinados, pero los humanos en ese momento incluso hicieron una acusación falsa. Más tarde, cuanto más pensaba en ello, más enojado se volvía y, por lo tanto, el nacimiento del demonizado Xiao Tao. Por supuesto, si realmente no hay ningún problema contigo, no te sellaremos. Jiu Ming negó con la cabeza y dijo. Pero si todavía estás relacionado con la niebla oscura, o si todavía tienes esas mascotas que tienen sido infectado con el poder de la extrañeza a tu lado, podemos restringirte. Entonces no hay nada más que decir, tarareó la espada de Xiao Tao, tú tienes tu posición, y yo tengo mi forma de manejar la espada. Yo, la magnífica espada divina de madera de durazno, puedo matar dioses extraños tan fácil y común como comer, pero ¿quieres restringirme? Me temo que eso es imposible. No quiero ser tu enemigo, dijo el anciano con voz profunda. Esta situación de nosotros enfrentándonos probablemente permitirá que esos tipos en la oscuridad se regodeen con nuestra desgracia. Si ambos lados resultan heridos, no será bueno para nadie. Esa es una buena manera de decirlo, dijo Xiao Tao con una sonrisa. Si no fuera por el hecho de que me viste con la fuerza que tengo ahora, es posible que ya hayas hecho un movimiento para reprimirme, ¿verdad? ¿Crees que soy una de esas mascotas de 2 o 3 años?
Por supuesto, dijo el anciano con calma, este mundo opera según la ley de la jungla, para empezar. Sin igual fuerza, ni siquiera tienes derecho a hablar. Tome el estanque divino en ese entonces como ejemplo. Si no fuéramos fuertes, los amos de las bestias del extranjero lo codiciarían y lo arrebatarían. La gran guerra era inevitable. Bajo tales circunstancias, si elegimos proteger a los humanos y las mascotas en la ciudad, el estanque divino habría sido arrebatado. Si eso sucediera, sería difícil decir si ahora habría una provincia de Shingai. En cuanto a Dongli, probablemente lo habrían mordisqueado hace mucho tiempo. ¿Te atreves a decir esas palabras frente a los miembros de tu cuerpo de investigación? Xiao Tao apuntó con su espada al anciano, ¿no tienes miedo de que se burlen de ti? ¿Burlarse de mí? El anciano se burló. Solo aquellos que sobreviven pueden burlarse de los demás. Si no hubiéramos luchado con esos maestros de bestias extranjeros en ese entonces, sería una pregunta si estarían aquí. ¿Qué derecho tienen de burlarse de mí? Longwu y los demás a un lado se quedaron en silencio. De hecho, solo este anciano heroico sabía sobre la historia. Era el único que había sobrevivido. La mayoría de los demás ya habían fallecido. En este momento, cuando la verdad salió de su boca, los investigadores del cuerpo de investigación de Kixing, que habían sido testigos de innumerables crueldades, lo entendieron más allá de la comprensión. Si quieres venganza y quieres pelear, no me negaré. Sin embargo, deberías pensarlo bien, las consecuencias de que ambos suframos bajas. La voz del anciano se volvió gradualmente más profunda. Anuncios de Put Future. Xiao Tao se quedó en silencio. Para ser honesto, ya no le importaba. Durante mucho tiempo había sido indiferente a la vida y la muerte. La única razón por la que se mantenía con vida ahora era probablemente solo porque quería ver a sus compañeros restantes. En el peor de los casos, moriría. Sin embargo, este no debería ser el final para el joven que está a su lado. Lo pensó y estaba a punto de hablar cuando Wang Ye, que había estado a un lado, dijo de repente, ¿qué tal si peleo contigo? Cuando se dijeron estas palabras, la multitud quedó atónita. Incluso Chen y Xia Wanghe, que habían estado observando la escena desde lejos, se quedaron en silencio. Longwu y muchos otros investigadores en la escena simplemente quedaron estupefactos. Hyumi se congeló durante mucho tiempo y miró a Wang Ye, ¿tú? Así es, yo, Wang Ye asintió, solo tengo miedo de que no te atrevas. Ja. Hyumi de repente se rió, pequeño camarada, eres poderoso, mucho más poderoso que yo en ese entonces. Si no tuvieras vínculos con esos engendros malvados del culto de la niebla oscura, eres verdaderamente un genio supremo. Aún así, es posible que tengas algunos malentendidos sobre mí. ¿Por qué pensarías que no me atrevería? Para ser honesto, tengo una mascota, dijo Wang Ye, creo que no te atreverías a pelear con esa mascota, aunque es difícil decir si es un rival para ti o no. ¿Qué tipo de mascota es esa? Hyumi se burló. ¿Podría ser una mascota de clase suprema? Si eso es cierto, no me atrevería. No lo es, suspiró Wang Ye, es solo una mascota ordinaria de clase King. Oh, cierto, pensó Wang Ye por un momento y dijo. Se llama Chiyu. Me pregunto si te atreves a enfrentarlo. En el momento en que se dijeron estas palabras, las pupilas de Hyumi se contrajeron abruptamente y de repente aparecieron ondas de vibración en el aire. Su aura instantáneamente se volvió extremadamente caótica.